Buen día, bienvenidos una vez más a su programa Defensoría en Acción, presentado por la Defensoría de los Derechos Universitarios. Les saluda Luis Oscar Rosales, periodista de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Decirle que este programa es bajo la dirección del licenciado Luis Antonio Mejía, que es el defensor de los derechos universitarios. El tema que vamos a tener esta mañana es sobre la inteligencia emocional y técnicas de autocontrol. A quien tenemos como invitado es al maestro Bartolo Atilio Castellanos, a quien más adelante le vamos a dar las palabras para que se pueda dirigir a la radio audiencia. Decirles que este programa es transmitido a través de YSU Radio y también lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube como Defensoría Universitaria UES. También de esa misma forma nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Bueno, maestro, gracias por asistir, gracias por acompañarnos a desarrollar un tema muy importante para todo El Salvador y la comunidad universitaria, pues eso es lo que intentamos saber. ¿Cuál es la relación que tiene este tema con la comunidad universitaria? Bueno, las palabras de... Sí, gracias, buenos días a los radioescuchas, a la teleaudiencia que nos va a ver a través de YouTube. Bueno, un gusto compartir los conocimientos sobre el campo de la psicología con la comunidad universitaria, con la unidad de derechos universitarios de los estudiantes también. Para mí un placer compartir y dar un poco de unos tips, ¿verdad?, que podamos poner en práctica en nuestra vida cotidiana y en nuestro trabajo también. Bueno, y así esperamos que les sea de mucha ayuda el desarrollo de este tema. Es inteligencia emocional y técnicas de autocontrol. Ya para entrar en este tema, háblenos en qué consiste la inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional es una capacidad, ¿verdad? Bueno, es un tipo de inteligencia que está en nuestro cerebro también, ¿verdad? Nuestro cerebro tiene estas dos inteligencias, digamos, la inteligencia cognitiva, donde están nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras ideas, nuestras cogniciones como tal, y está la otra parte que se llama inteligencia emocional, ¿verdad?, donde están las partes ya de los sentimientos, las emociones. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de la capacidad que tiene el individuo para reconocer sus propios sentimientos y reconocer los sentimientos de otros, que pueda también discernir, ¿verdad?, qué es lo que me ha molestado, qué es lo que me tiene feliz, y poder decir también qué es lo que le molesta o qué le hace feliz a la otra persona. Entonces, esa capacidad que se desarrolla con el tiempo y con la madurez también psicológica del individuo va permitiendo que los sujetos podamos comprender y entender nuestras emociones y sentimientos, y también poder entender las emociones y sentimientos de los demás. Perfecto. Bueno, con respecto al tema que hemos tratado de investigar un poquito y hemos encontrado que el mismo descansa en 5 pilares fundamentales. Usted nos dará la razón al respecto o nos ayuda un poco más. Y es decir que dentro de estos pilares encontramos la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y habilidades sociales. ¿Estamos en lo correcto? Y ayúdenos con cada uno de Sí, estos. estamos en lo correcto, ¿verdad? Digamos, cuando hablamos de pilares fundamentales que rigen la inteligencia emocional, está basado en estos 5 elementos, ¿verdad? Que podemos hablar de la autoconciencia, que es donde el individuo reconoce sus propios estados de ánimo, los recursos con los que cuenta, ¿verdad?, y las intuiciones con las que va a realizarlas. Como autoconciencia emocional es identificar las propias emociones y los afectos que pueden tener. Muchas veces la gente no sabe ni por qué le molesta, ni por qué está enojado, o por qué está triste, o por qué está, digamos, con mal humor. O a veces sí sabe, ¿verdad? Me enojó una situación X, pero termina enojándose con todos los compañeros de trabajo, ¿verdad? O le enojó una nota de un examen, pero termina enojándose con todos los compañeros del estudio o con todos los profesores. Entonces aquí no hay una autoconciencia emocional. La autoconciencia es que yo pueda identificar qué es lo que me ha molestado, qué es lo que me ha enojado, y enojarme con esa situación precisa para poder ver cómo lo resuelvo o cómo me pasa ese estado de ánimo de enojo o de molestia. Entonces la autoconciencia es la que nos va a ir diciendo
reduciendo los elementos que voy a ir reconociendo que me molestan, me incomodan, o por todo lo contrario me hacen feliz y me hacen sentir bien, ¿verdad? La autorregulación como punto número 2 o como pilar segundo de la inteligencia emocional se refiere a la capacidad que tienen los sujetos para gestionar los pensamientos, las acciones, las emociones mediante una serie de técnicas personales, ¿verdad? Nos permite saber cómo responder ante un entorno problemático, ¿verdad? Si hay un ambiente de gritos, yo no puedo hacer que no me gusten los gritos, pero me voy a poder adaptar y entender por qué se está gritando la gente. Y yo llamar al orden, o yo poner respeto, o yo bajar mi tono de voz. Entonces la autorregulación me va indicando en qué momento tengo que comportarme de una manera y en qué momento tengo que comportarme de otra manera, analizando pues nuestro contexto, nuestro entorno, ¿verdad? Y poniendo pues a veces algunas personas dicen, este tiene más dominio de sus emociones, o este tiene más control de sus emociones o de sus sentimientos, pero lo que no, él tiene mejor la autorregulación emocional que le permite tal vez no sobresaltarse aunque el ambiente esté sobresaltado, ¿verdad? Entonces todas esas situaciones le va llevando la autorregulación. Luego el pilar número 3, que se habla de la motivación es el estado interno que nos va a activar, nos va a dirigir la conducta, ¿verdad? Y nos va a mantener la conducta. Por eso una persona con elementos determinados, autorregulado y con conciencia va a decir, yo en 5 años termino esta carrera, o en 6 años me veo en este punto X, ¿verdad? A partir de este punto Y en el que me encuentro. Entonces tiene metas definidas, tiene claridad de lo que quiere hacer y de lo que quiere lograr, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la motivación lo va a mover para ello. O hay estudiantes que van a decir, yo hoy inscribo 3, 4, 5 materias en este ciclo y es porque las puedo sacar o porque las puedo cursar o porque las voy a pasar. Entonces ese sujeto está motivado y entiende que su conducta va a ser dirigida a pasar esas 5 materias o a graduarse en 5 años o a conseguir un trabajo X o a ascender de puesto de trabajo, cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Entonces la motivación nos va a ir permitiendo que conjunto con la autoconciencia y con la autorregulación pueda yo tener metas claras y bien definidas en la vida. Luego el punto 4, la empatía, ¿verdad? La empatía es ya la capacidad que tiene el sujeto de situarse en las emociones que experimenta otra persona, ¿verdad? Que cómo se siente, un valor de competencia que favorece el contagio. Por eso a veces cuando una persona se ríe a carcajada, hay una empatía de contagiarse de esa risa, ¿verdad? Y entonces uno se siente feliz y se ríe sin saber por qué el otro se está riendo. Pero igual pasa en otros contextos, ¿verdad? Que uno puede, si la persona la ve seria, usted ve a su jefe serio, enojado, ¿verdad? Usted tiene a portarse serio también, ¿verdad? Y tal vez a veces enojado. Entonces, sin saber por qué, pero ha empatizado en las emociones y en los sentimientos que está viendo reflejado con la otra persona. Entonces, esa es parte de la empatía. Y el punto número 5, que son las habilidades sociales como pilar, ¿verdad? Hoy el Ministerio de Educación le ha estado llamando habilidades blandas o habilidades socioemocionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere decir que todo el conjunto que hemos explicado de autoconciencia, de autorregulación, de motivación, de empatía, se van a poner en práctica en el contexto social con otros, ¿verdad? En las habilidades sociales con otros, porque nos van a permitir que el mundo social en el que vivimos es un mundo de compartir sentimientos, de compartir emociones, de relacionarnos positivamente o relacionarnos negativamente. Hay gente que usted dice, buena mañana, viene y viene enojado, ¿verdad? Entonces usted dice, en esa relación humana usted ya comprendió al otro, lo entendió, pero no sabe qué relaciones ha tenido en su casa o por qué no puede tener un buen rendimiento en la universidad o en la escuela, es porque también hay emociones negativas que se han vivido en la familia, en el contexto familiar. O hay contextos que van absorbiendo enfermedades, ¿verdad? Que pueden ir devastando a la persona, que lo lleva a tener emociones más negativas. Entonces, las habilidades sociales o las habilidades socioemocionales, ¿cómo me puedo relacionar con los demás? ¿Qué tipo de relaciones voy a establecer? Si van a ser relaciones asertivas, o van a ser relaciones conflictivas, o van a ser relaciones armónicas, etcétera, ¿verdad? Y también va a definir las metas en que el sujeto se va a establecer, porque
usted con sus otros compañeros pues van a realizar un trabajo en equipo, ¿verdad? Igual pasa con los estudiantes, si el trabajo o la tarea es en equipo, si se saben relacionar van a sacar un buen trabajo, van a presentar una buena tarea. ¿Por qué? Porque las habilidades sociales entre ellos es bien armónicas y les va a permitir, pero también podemos tener la parte negativa donde los estudiantes no saben convivir, no saben relacionarse, no saben comunicarse. Exacto. Y se vuelve conflicto y al final quien paga el pato es la tarea porque sale deficiente o porque no sale. Entonces la inteligencia emocional se basa en estos 5 principios o pilares porque nos permiten compartir con los demás, con las otras personas. Es bien difícil en el sentido de querer manejar estos 5 pilares fundamentales, y allí lo que nos lleva a preguntarle ¿por qué es indispensable conocer y aplicar la inteligencia emocional? Bueno, en este caso, en el ámbito estudiante, laboral. Sí. Mire, no todos no desarrollamos. Estamos diciendo que la inteligencia emocional es una capacidad. Las capacidades se desarrollan en el transcurso de desarrollo del individuo y del tiempo. Es decir, un sujeto puede desarrollarse cronológicamente en 30 años, 20 años, 15, pero madurativamente bastante. Puede tener menos de esa edad, ¿verdad? O puede tener más de esa edad. Lo mejor es que tenga más de la edad, es decir, que tenga 15 pero que se comporte como de 20, o que tenga 20 pero que se comporte como de 25 o de 30. O sea, ese sujeto está, digamos, un poco más maduro, más saludable. Pero si está a la inversa, que tiene 20 y se comporta como de 15, entonces esta persona tiene cronológicamente 20 años, pero madurativamente tiene 15. Entonces, estas cualidades de la inteligencia emocional o pilares no se desarrollan, digamos, en ese mismo sentido, sino que depende de cada individuo, de cómo los ponga en práctica y cómo las vaya desarrollando. Ahora, ¿por qué son importantes? Bueno, en el campo universitario es importante para reconocer y nombrar nuestras emociones, realizando empatías con los compañeros de clase, ¿verdad? Con los docentes, con el contexto social en el que dialogamos y aperturamos. ¿Por qué? Porque si no, al final yo dejo la materia y le termino echando la culpa al profesor. Yo no saqué una tarea y le echo la culpa a mis compañeros, pero no reconozco de que las habilidades que yo no he desarrollado y la capacidad que no he tenido para poner en práctica, digamos, los conocimientos, las tareas, las habilidades que necesita esa tarea o esas clases o esa materia en específico. Entonces al final uno se quiere culpabilizar a otros cuando realmente no es el otro el culpable, sino que probablemente sea yo. Entonces ahí en el campo universitario la inteligencia emocional tiene que ver mucho. Muchos estudiantes se cambian constantemente de carrera, ¿verdad? En el campo académico vamos a ver que estudiantes que estudian 3 años en una carrera o estudian 2 años en otra carrera, se cambian de facultad, se cambian de carrera o a veces hasta de universidad. ¿Pero por qué? Porque su inteligencia emocional no les ha permitido visualizar cuáles son las metas que yo quiero en mi vida. Es decir, yo tengo las habilidades, las capacidades, las aptitudes para esta carrera, tengo las capacidades y las habilidades para desempeñarme como profesional en este rumbo, en esta parte de la ciencia, en este rumbo o en digamos, carrera que he elegido. Entonces hay estudiantes que andan de carrera en carrera o de facultad en facultad o de universidad en universidad y al final no se gradúan. ¿Por qué? Porque no han podido definir prioridades, no han podido tener, digamos, en cierta medida, un horario para establecer el horario de estudio, no trabajan para realizar las tareas con empeño y responsabilidad, no lo hacen para trabajar en laboratorios, exámenes. Entonces son de estos estudiantes que van sacando lo que va saliendo, ¿verdad? Hay estudiantes que dicen, voy a hacer el mínimo esfuerzo, ¿verdad? Pero en ese mínimo esfuerzo no se está dando cuenta que está obteniendo el mínimo desempeño y por lo tanto al final los resultados van a ser difícil. Entonces la inteligencia emocional nos va a definir metas concretas y metas claras para poder decir yo en cuánto tiempo puedo alcanzarla y no abandonar la carrera y no abandonar la universidad ni la facultad en la que me encuentro. En lo laboral pues también sirve, ¿verdad? Para reconocer mis emociones y mis sentimientos de mis compañeros, los míos, los de mi jefe, para poder relacionarnos positivamente, idóneamente, ¿verdad? Disminuir el estrés laboral, fomentar un clima laboral saludable, mejorar la comunicación asertiva, aumentar la motivación y el compromiso en las tareas laborales,
lograr un mejor rendimiento y productividad en equipo, tener un mejor desempeño laboral. Entonces la inteligencia emocional está en todos estos rumbos porque nos permite un mejor convivir, ¿verdad? Y al tener una mejor convivencia, pues nos permite llevarnos mejor entre todos. De ahí el punto que sea un punto clave e importante que podamos manejar y que podamos, bueno, tal vez no manejar, sino gestionar de una forma idónea que nos permita tener una vida más saludable conmigo mismo y con el otro. ¿Es lo mismo o sería lo mismo hablar de técnicas de autocontrol y técnicas de autocuido? No, no es lo mismo hablar de técnicas de autocontrol ni técnicas de autocuido. Las técnicas de autocontrol son técnicas de aprendizaje dirigidas a tomar conciencia de los procesos físicos y que tiene lugar como respuesta a un estímulo psíquico. Por ejemplo, una técnica de autocontrol es conocerme a mí mismo, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis tipos de sentimientos? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me enoja? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis habilidades? Entonces allí estoy yo conociéndome a mí mismo. Otra técnica de autocontrol es descifrar qué es lo que me provoca felicidad y qué es lo que me provoca enojo o tristeza. Entonces yo puedo descifrar, ¿verdad?, que estoy triste o estoy molesto por X situación. Entonces el sujeto se está conociendo a sí mismo, ¿verdad? Pero no solo reconoce que está a sí mismo, digamos, molesto, sino que sabe descifrar qué es lo que lo ha puesto molesto, porque hay personas, por ejemplo, que se pelearon con su novio, pero terminan enojándose con su familia, terminan enojándose con sus compañeros de estudio o con sus compañeros de trabajo, que no tienen nada que ver en el pleito de pareja. Entonces, a veces traspolamos situaciones muy personales a contextos laborales o sociales que no son adecuados. ¿Por qué? Porque no he descifrado mi tipo de emociones y lo que me pone molesto. Luego, técnicas de autocontrol es la meditación, que nos permite meditar sobre nosotros mismos, conocer nuestras propias debilidades o fortalezas. Otra técnica de autocontrol es la relajación, una relajación profunda, como el respirar, ¿verdad?, lentamente, llevar todo el aire que pueda a mis pulmones, tenerlo un poco adentro y luego sacarlo poco a poco y pensar que estoy tranquilo. Escuchar música de relajación, irme a la montaña o frente a la playa y escuchar las olas del mar o el cántico de los pájaros en la montaña. Todo eso me relaja, me pone tranquilo. Esas son técnicas de autocontrol. Practicar un deporte como el nadar, como el correr, como el atletismo, levantar pesas, todo eso también son técnicas de autocontrol. Tocar un instrumento musical también son técnicas de autocontrol, porque yo puedo dirigir mi conducta negativa hacia el tocar un tambor o un redoblante o una trompeta, donde voy a canalizar el dolor y el sufrimiento que puedo cargar. También hay esta técnica que se llama el tiempo fuera, ¿verdad? Es decir, si estamos discutiendo en pareja o en familia y eso no se va a resolver porque hay unos que van gritando más de la cuenta y el que grita más, hay otro que eleva más el tono de voz, entonces dicen, mejor démonos un tiempo fuera, ¿verdad? Me voy a salir 10 minutos a dar vueltas en la zona de mi casa o en el patio o en la colonia, y mientras el enojo me pasa, ¿verdad? Exacto. Y entonces puedo tranquilizarme. Todas esas que hemos hablado son técnicas de autocontrol. Las técnicas de autocuido ya es un conjunto de acciones intencionadas, ¿verdad?, que realiza una persona para controlar los factores internos o externos que le pueden comprometer en su vida. Entonces, una técnica de autocuido puede ser qué actividad física realizo diariamente, cómo me cuido en la alimentación, ¿es saludable o no es saludable la alimentación que tengo? ¿Es equilibrada o no es equilibrada? ¿Qué tiempo utilizo para descansar en la vida? ¿Verdad? ¿Ocupo recesos de 10 minutos? ¿Descanso 6 horas, 8 horas? Que son saludables para un adulto. Duermo bien, puedo conciliar el sueño con tranquilidad, cuido de mi cuerpo, hay higiene personal, hay higiene para la parte física, se aplica crema, se aplica desodorante, se cuida su cutis, etcétera. Entonces, cuido mi mente, leo lectura propositiva o qué estoy escuchando, ¿verdad? Entonces, todas esas son técnicas de autocuido. Por lo tanto, autocuido y autocontrol no es igual. El autocontrol son formas para relajarme,
o para controlar mis emociones, y el autocuido va para tener una vida saludable, una vida más tranquila y de éxito como persona. Perfecto, bien interesante. Perfecto, bien interesante todo lo que hemos abordado hasta el momento. Y bueno, sigamos. Algo que viene es lo que tiene que ver con el estrés, y es saber si en estudiantes o personal de universidad existe mucho estrés, desgaste emocional, cuadros depresivos. Bueno, y todo esto, saber si se puede manejar correctamente, ¿verdad? Si necesitamos ayuda profesional, si existen técnicas de autocontrol, como ya lo repitió, o ejercicios que podamos tomar en cuenta, que yo creo que ya algunos los acaba de tomar ahí en lo que nos acaba de explicar. Sí, bueno, el mundo moderno y laboral y neoliberal que vivimos nos exige demasiado, ¿verdad? Es decir, hay gente que pasa 10 horas en su trabajo, hay gente que pasa 12 horas estudiando, entre clases, tareas y reuniones de grupo. Hay personas que pasan en el transporte público, hay gente o si maneja el tráfico en las carreteras o en las calles principales. Todo eso va generando un estrés, ¿verdad? Un estrés, es decir, todos tenemos un estrés moderado, todos tenemos síntomas depresivas, todos tenemos síntomas de ansiedad, pero no a todos se nos desarrolla. Entonces eso va a depender también de la inteligencia emocional que tenga cada sujeto. Es decir, si el sujeto tiene una inteligencia emocional, digamos, no tan equilibrada o mal gestionada, entonces este sujeto va a tener un estrés mucho más elevado de aquel que pueda tener una inteligencia emocional más equilibrada, más saludable, digámoslo en cierta medida. Entonces, cuando hablamos de que si las personas pueden tener estados depresivos, ideas suicidas, ansiedad, insomnio, problemas de la alimentación, problemas de las conductas, uso y abuso de sustancias psicoactivas llamadas drogas. Estas drogas pueden ser legales o ilegales. Todo esto va afectando la calidad de vida y el sistema nervioso central del individuo y por lo tanto su salud mental, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si los sujetos logran experimentar estas sintomatologías, ¿verdad? O que no puedo conciliar bien el sueño, o que no duermo las 6 horas mínimas si soy un adulto, o no descanso en el día porque se me hace difícil, o que mi alimentación es más comida chatarra, comida rápida. Entonces, esto significa que el sujeto no tiene tampoco hábitos de autocuido saludable, pero tampoco yo no puedo leer un libro de superación personal o un libro con lectura propositiva. No me queda tiempo para dedicarme a mí mismo. Es más, cuando nos bañamos es el momento de entrar en contacto con nosotros mismos, y a veces ni ese disfrutamos porque nos damos una bañada de 5 minutos, de 10 minutos, nos vestimos y nos salimos porque nos agarró la tarde, cuando en el baño es en el momento en que yo me encuentro desnudo conmigo mismo, y por lo tanto debo contemplar mi cuerpo y saber mis responsabilidades, mis habilidades y mis cualidades con las que poseo, y lo que puedo mejorar o lo que debería de mejorar, pero a veces no lo hago de esa manera. Entonces, todas esas situaciones que la cotidianidad, la vida misma nos va arrebatando y nos va quitando, entonces la gente va aumentando otros trastornos, ¿verdad? Como trastornos en la alimentación, trastornos en el sueño, trastornos en la conducta, ¿verdad? Un trastorno en la conducta pueden ser las drogas, el fumar, el beber, como una forma de escape, pero es un trastorno porque no puedo controlar mis comportamientos, o trastornos en el sueño porque no concilio bien las horas del sueño, o trastornos en la alimentación, que son, digamos, los trastornos más comunes, sin hablar en trastornos que ya implican depresión, ansiedad, bipolaridad, que son trastornos más complejos que también se pueden desarrollar en la medida de que yo no tenga un buen autocontrol emocional o una inteligencia emocional saludable. Claro que esto no va a ser de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso que en la vida que los sujetos no se dan cuenta que hay necesidad
de visitar a un profesional en psicología, por ejemplo, mi obligación es ir a un psicólogo 2 veces al año por lo menos, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué hacemos en el buen salvadoreño, verdad? Que vamos al médico hasta que nos duele algo o hasta que el dolor es insoportable, pero nunca hemos ido al médico para un chequeo preventivo, por ejemplo. Ahora, el psicólogo no se diga, ¿verdad? La gente dice no cree en el psicólogo, no va al psicólogo y por lo tanto los problemas emocionales, los problemas sociales, los problemas familiares, los problemas consigo mismos se van acumulando hasta desarrollar un trastorno de los que hemos mencionado. Entonces, por eso es importante que la salud mental sea una prioridad para nuestra gente. Ahora alguien puede decir, pero yo no tengo nada de eso que está mencionando el profesional o el invitado, pero por salud también es necesario, como dice la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Es un equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces, cuando ese equilibrio no existe en estos 3 elementos que configuran al ser humano, entonces algo va a estar generando de problemas, ¿verdad? Y esos problemas van aumentando con el tiempo, en los diferentes contextos sociales en los que nos movemos, y entonces al final se desarrollan lo que nosotros conocemos como trastorno. Entonces, si usted no tiene ninguna sintomatología de la que hemos mencionado, pero es necesario entonces ir al psicólogo por prevención, ¿verdad? Por lo menos unas 2 veces al año es saludable. Ahora, si yo tengo un problema, sí necesito ir donde el psicólogo, porque necesito disminuir y tratar mi problema emocional o mi problema conductual o social que puedo poseer como persona. Sí, y quién mejor que el psicólogo para ayudarnos a manejar correctamente nuestras emociones. Sí. De aquí también deriva el porqué de este tema, pues también es en el contexto, ¿verdad?, del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es conmemorado cada 10 de septiembre. Allí la siguiente pregunta, maestro, y es saber por qué, ¿verdad?, es importante hablar sobre este tema. Mire, es uno de los temas importantes que el jueves vamos a ir a dar una conferencia sobre la prevención del suicidio al Hospital de la Mujer, doctora María Isabel Rodríguez, al personal de salud de ese hospital. ¿Por qué? Porque ya dijimos, la persona común está estresada, tensionada por todos los aspectos que nos da el neoliberalismo, el consumo, etc. Ya no se diga las redes sociales virtuales, que vamos a tocar ese tema. Pero es importante porque en septiembre, al hablar de la prevención del suicidio, hay cosas importantes que quiere hacer la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana para la Salud. El objetivo es centrar que hay un problema, es decir, el suicidio, principalmente en los jóvenes y en los adultos jóvenes, es un tema y es un problema que existe, es decir, no se puede negar, ¿verdad? Y cuando se nos suicida a alguien o cuando se nos mata a alguien, estamos perdiendo un ser humano que creyó que la muerte era la solución cuando realmente no es la única solución. Entonces, el objetivo principal cuando hablamos del 10 de septiembre como Día Mundial de la Prevención del Suicidio es para decir, existe un problema y los países tienen que hacer algo, ¿verdad? 2 es reducir también los estigmas, los estereotipos asociados al suicidio, que esto no va a suceder, que esto es mentira, que le va a pasar. Estas situaciones no pasan de la noche a la mañana, y cuando alguien dice me voy a suicidar o me quiero matar o tengo ideas, hay que ponerle atención, porque entonces este sujeto nos está dando una alerta de que puede pasar algo grave con ella. Entonces ahí hay que ofrecerle una mano amiga, hay que ofrecerle apoyo, hay que generarle confianza y hay que invitarlo a recibir ayuda. Entonces parte de esta prevención es también generar conciencia en la población. Es decir, al generar conciencia en la población, en las organizaciones, en el gobierno, en las instituciones de salud, estamos diciendo, tenemos un problema complejo cada día que es el que conduce al fin de la vida humana, y por lo tanto tenemos que ver qué hacemos. Entonces esta entrevista también va en ese sentido, ¿verdad? Que la gente sepa que no está sola y que el suicidio no es el fin último de solución a los problemas que pueda tener, que
antes de llegar ahí, hay un montón de soluciones que pueden ser viables para que él pueda ver que su vida tiene rumbo, tiene sentido y que puede encontrar una paz y una tranquilidad si hablamos de los problemas que le están aquejando o que le están afectando actualmente. Es decir, es generar un mensaje propositivo que el suicidio puede prevenirse, en otras palabras. Maestro, a continuación quiero expresarle o ponerle sobre la mesa algunos mitos que se dicen sobre el suicidio y también dejar en claro lo que usted acaba de explicar, pues tiene que ver más con un tema psicológico y no psiquiátrico, porque muchos lo piensan así, que creen que con suicidarse era porque estaba loco. Entonces, pero es usted el que nos va a ilustrar mejor de esta forma. Le voy a decir el primero que se dice acerca de estos mitos, y es: quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. ¿Cómo no? Tiene altamente intención de cometerlo, es decir, de realizarlo. Por eso es un mito, ¿verdad? Es decir, cuando alguien le expresa, quiero matarme, o estoy pensando en matarme, o quiero suicidarme de esta manera, o creo que la vida ya no tiene sentido. Entonces hay que ponerle atención a esta persona, lo que en el fondo nos está diciendo: tengo problemas, necesito ayuda, necesito apoyo, quiero que alguien me acompañe. Entonces nosotros lo que podemos hacer en este caso es buscarle una ayuda. Si no le podemos ofrecer ayuda, por lo menos ofrecerle acompañamiento, a ofrecerle apoyo. ¿Por qué? Porque es mentira que quien habla no lo puede hacer en algún momento. Si lo exterioriza es porque lo está viviendo o lo está pensando. ¿Y estos suicidios suceden repentinamente, sin advertencia? Hay muchos que suceden con advertencias, son raros, ¿verdad? Dejan una nota. Dejan una nota, o usted va a ver este agente que era un comisionado de la policía, que se suicidó dentro del carro, primero mató a su esposa, luego se mató él. Sí, hace como 2 meses. Entonces, estas noticias de suicidio, ¿verdad?, pueden prevenirse porque la gente da señales de que, digamos, tiene problemas de autoestima, tiene falta de control de sus impulsos, tiene problemas emocionales, tiene problemas sociales. Entonces, esta persona nos ha dado señales, ¿verdad? No está comiendo bien, no está durmiendo bien, por semanas no ha salido de su cuarto, o no quiere bañarse, o no quiere cambiarse de ropa, o lo que antes le divertía hoy ya no le divierte. Exacto. Entonces, todas estas señales que pueden ser aisladas, pueden ser 1, 2, 3 señales, nos está indicando que esa persona tiene problemas de salud mental y por lo tanto necesita una atención psicológica. O hay personas que llevaban un buen rendimiento académico, 8, 9 y 10 en las materias, y de repente dejó 3 materias o bajó en su rendimiento académico de 8, 9 a 6 y 5. Entonces esto también es un indicador de que algo está pasando en esta persona, que esos cambios repentinos nos está diciendo que algo ha transformado en su vida. Entonces ahí es donde nosotros entramos para ver qué es lo que le está perjudicando o molestando. Y quien haya sido, digamos, suicida alguna vez, nunca va a dejar de serlo. Si recibe tratamiento psicológico idóneo y adecuado, va a dejar de hacerlo. Pero si tuvo un intento de suicidio y no recibe tratamiento psicológico, puede repetirse o puede ser fulminante, es decir, va a llegar un momento en que lo va a hacer más contundente. Por lo tanto, sí necesita una atención psicológica inmediata y puede dejar de serlo con una atención psicológica pronta y bien realizada. Como le planteaba al principio de esta pregunta, saber si solo las personas con trastornos mentales son suicidas. No, el suicidio puede aparecer en cualquier persona común, en usted, en mí, en los que nos están grabando, en los que nos están escuchando a través de la radio, en los que nos pueden ver por YouTube. Puede pasar en cualquier persona cuando el estrés ha sido demasiado exagerado, cuando el descontrol emocional ha sido tan impactante que la persona cree que la solución es el suicidio mismo. Exacto. Pero estamos diciendo que la prevención hacia eso es porque todos los problemas emocionales, cognitivos, familiares, de pareja, tienen solución a través de una buena intervención psicológica. Es decir, antes de ver esa posibilidad, usted tiene que buscar la posibilidad de una atención psicológica debida y bien realizada para que al final usted pueda
abandonar estas ideas y pues se convierte en una persona saludable. También al hacerle bromas a una persona que uno identifica que anda hablando de suicidio y hacerle bromas como se da, bueno, yo he tenido amigos, vos matate mejor, Sí. puede ser problema. No es prudente, ¿verdad? No es prudente porque es como que usted quiera comer, ¿verdad? Pizza y le dice yo te invito a comer pizza, entonces se le dieron todas las condiciones, ¿verdad? Entonces, al contrario de decirle estas bromas a estas personas, es mejor decirle, sabes que cuentas conmigo, Perfecto. te apoyo en todo lo que tú necesites, te puedo acompañar a una cita psicológica si tú quieres. Es decir, cuando ofrecemos una red de apoyo y cuando ofrecemos una red de apoyo social, una confianza y una amistad sincera, entonces eso le puede ayudar mejor a estas personas para que abandonen sus ideas de suicidio y para que abandonen el suicidio mismo. Maestro, ¿podría compartirnos algunas estadísticas sobre suicidios entre hombres y mujeres en el país? Luego. Sí, por ejemplo, estábamos revisando las cifras de la Organización Panamericana de la Salud que indica que en el 2019 hubo una tasa de muerte, ¿verdad?, de suicidio de 9 por 100.000 habitantes, es decir, 14 suicidios en el caso de hombres y 4 suicidios en el caso de mujeres. Entonces usted puede decir, pues esa es una cifra del 2019 a 4 años atrás. Ahora, lo que hemos hecho es que la pandemia nos agudizó más conjunto al confinamiento social, ¿verdad? Exacto. Nos agudizó más estos problemas. Decir que la gente al estar encerrada en sus casas, en sus contextos sociales más cerrados y una pandemia que nos atormentaba, entonces la gente incrementó su nivel de estrés, su nivel de angustia, su nivel de ansiedad, su nivel de ideas depresivas, sus ideas también de suicidio incrementaron. Entonces, si usted ya nos vamos para el año, digamos, 2020, ¿verdad? Ya el suicidio fue en 2020-2021, ya fueron de 1.377 personas que se suicidaron según el Instituto de Medicina Legal. Es decir, en el 2021 fueron 487 suicidios, en el 2020 fueron 446 y en el 2019 fueron 444. Esto, si lo dividimos en población hectárea, digamos 39 casos eran menores de edad. O sea, cuando hablamos de menores estamos hablando menos de 18 años, 132 eran jóvenes entre 18 a 29 años, 117 entre 30 a 39 años, 78 casos personas adultas que van de los 40 a 49 años, y así vamos a encontrar que entre más adultos menos el suicidio. Entonces, pero estamos hablando que solo en los últimos 5 años 54 agentes policiales se suicidaron. Es decir, la gente que está más digamos, presionada o estresada, como son los policías, como son, digamos, la gente del gabinete de salud o de la gente del profesorado, etcétera, son gente que viven con mayor estrés, con mayor acumulación, y por lo tanto el suicidio puede aparecer como alternativa de solución a los problemas que estoy enfrentando, viviendo. Entonces, estas cifras son alarmantes porque nos indican que no es un caso aislado, que no es un problema cerrado, sino que tenemos un problema que nos está atacando y que está aumentando, y principalmente en la gente joven, menores de 40 años. Es decir, cuando nuestra gente joven esté enferma, entonces debemos de preocuparnos, ¿verdad? Una encuesta del Ministerio de Salud que hizo entre el año 2022, entre enero a noviembre, revela que el 50% de nuestra población adolescente tiene ansiedad, y que más del 78%, tiene ansiedad, y el 50% tiene depresión o fobia social. Esto nos indica que estos indicadores son ya altísimos para generar de este problema que estamos hablando del suicidio. Entonces, tenemos que hacer algo como campañas de prevención para lograr reducir estos niveles de ansiedad y depresión en nuestra gente, y poder pues comprender que la vida debe de continuar de una manera más saludable y una vida más digna como seres humanos. Y que no es esa la salida. Y que no es esa la salida, correcto. También en una era digital post-pandemia, en donde existen comunicaciones cada vez con menos contacto físico, o que nos permita manifestar emociones con nuestro lenguaje corporal, sustituidas por chat, con emojis o uso de diferentes redes sociales. ¿Qué impacto tiene este tipo de situaciones en nuestra salud mental?
Jamás. Es decir, nosotros por naturaleza somos seres sociales. Exacto. Jamás somos máquinas. Es decir, las redes sociales son redes sociales virtuales. Ahora a mí me gusta poner el nombre completo. Redes sociales virtuales. Las redes sociales, las que establecemos ahorita, usted como entrevistador, como el comunicador que nos está grabando, esos son redes sociales, porque nos podemos ver y podemos interactuar cara a cara. Yo he hecho el experimento de traer a mis estudiantes en las últimas 2 semanas a clases presenciales, y no solo los he visto una mejor interacción conmigo como profesor, sino una mejor interacción entre ellos, ¿verdad? Que arman sus grupitos y hablan entre ellos, participan más en la clase, es decir, cosas que no suceden en la virtualidad a través de una pantalla. ¿Por qué? Porque la virtualidad lo que ha hecho a través de las redes sociales virtuales, distanciarnos, ¿verdad? Y creer que la vida saludable, en vez de yo salir de mi casa y hablarle a mi vecino que está al otro lado de la calle y compartir juntos, prefiero mejor estarnos mensajeando por chat de WhatsApp. O yo, por no salir a comer con mis compañeros de trabajo, ¿verdad? A compartir unas pupusas o una pizza o las donas que están al 2x1, ¿verdad? Prefiero estar mensajeando o tuiteando. Entonces, estas cosas de la virtualidad, como diría nuestro filósofo contemporáneo Simon Bauman, es que nos han llevado a una sociedad líquida. La sociedad líquida es, como lo líquido implica, que es efímera y que transcurre rápidamente, ¿verdad? Yo puedo agarrar agua en mi mano, pero cuando abro los dedos ya no tengo ni una sola gota. Entonces estas redes sociales virtuales también están impactando en la salud mental de nuestros niños. Lastimosamente los padres de familia, los adultos, estamos dándoles computadoras, tablets, celulares a niños menores de edad que no tienen regulación ni tienen autocontrol emocional, y por lo tanto su vida depende de una máquina, de una computadora, de un celular. Yo les ponía de ejemplo a mis estudiantes: ¿cuántas veces usted se ha regresado a su casa porque olvidó un libro? Ni una vez. Pero deje el celular y usted está llegando a su punto de llegada y se ha regresado desde allí por irlo a retirar desde su casa. Entonces todos estos elementos nos indican que es una sociedad líquida, en una sociedad de consumo donde nos hace vivir en una virtualidad, ¿verdad? Que creemos que con darle like o con que 1500 personas le compartieron mi opinión, o 700 me dieron like en una foto que yo subí, o que 400 vieron mi punto de vista de WhatsApp. Entonces toda esta gente, la gente cree que es feliz, pero la felicidad no está ahí. Es decir, no nos hace vivir una vida real, sino que una vida de fantasía, ¿verdad? Entonces, jamás la virtualidad va a ser como vivirlo presencialmente. Exacto. Cara a cara. Es decir, somos seres sociales y por lo tanto somos sociales que tenemos que interactuar con otros humanos. Entonces nos genera problemas de autoestima, nos genera problemas de inferioridad, nos genera trastornos de personalidad, nos afecta nuestra salud mental. ¿Quiénes? Las redes sociales virtuales. Es decir, podemos decir, hay un amigo que dice: yo tengo 800 amigos en Facebook, pero no le habla a los 5 que tiene en su trabajo. Entonces, esas situaciones nos generan un problema muy, muy claro. Entonces, amigos que nos escuchan, que nos van a ver a través de YouTube, no hay mejor cosa que vivir cara a cara con los demás humanos, es decir, compartir en manada con seres humanos, es decir, como seres sociales que somos. Las redes sociales virtuales no estoy diciendo que sean malas, lo que estoy diciendo es que son útiles para compartir otros elementos importantes, pero no son útiles para una convivencia social. Bueno, ya ven, ahí está, muy importante lo que dice el maestro Bartolo, y de que lo tomen en cuenta. Y bueno, maestro, también se nos viene el tiempo encima y lástima, porque es un tema bien importante, muy interesante, y bueno, darle las gracias por habernos ayudado con el desarrollo de este tema. Y bueno, antes de despedirnos, darle las palabras para que usted pueda dirigirse a la radio audiencia y los que nos van a ver a través de YouTube, y también pedirle pues que nos ayude a darles un mensaje a todas estas personas, ¿verdad?, que están pasando por una situación emocional tensa, bajo mucho estrés, con depresión, o que inclusive han llegado a considerar el suicidio. Sí, bueno, lo primero es decir, todo en la vida tiene solución. Ya lo dijo hasta Cristiano Ronaldo, ¿verdad?
Todo en la vida tiene solución y por lo tanto al tener solución podemos mejorarlo. Solo que tengo que buscar en las personas idóneas. Es decir, si usted necesita, si es estudiante de la Universidad de El Salvador, de cualquier carrera, en cualquier facultad, usted puede buscar asistencia psicológica en el correo siguiente: departamentos.psicología@ues.edu.sb, y escribe ahí y ahí le van a decir y le van a agendar una cita para que pueda ser atendido por nuestros profesionales en salud mental. También, si es estudiante de la Universidad de El Salvador en cualquier carrera y facultad, usted puede escribir a bienestar.universitario@ues.edu.sb y puede ser atendido también. Allí tenemos profesionales en el campo de la psicología para que pueda ser atendido en su salud mental. Si es persona ajena a la universidad, si es personal administrativo, si es personal docente, si es persona de nuestra sociedad, sepa que también puede recibir una atención psicológica en departamento.psicología@ues.edu.sb, y allí se le brindará una cita y no tiene ningún costo. Por lo tanto, es abierto para todo público. Entonces puede recibir atención psicológica. Si usted dice yo no tengo ningún problema psicológico, pues practique un deporte, tenga una lectura propositiva, por lo menos con que leamos 5 páginas de un buen libro cada día, pues eso nos va a nutrir nuestra mente. Si practicamos un deporte, pues nos va a curar nuestro cuerpo. Si hacemos ejercicio físico, vamos a estar matando el estrés que nos está agobiando cada día por la cotidianidad de la misma vida. Si puedo compartir con otros, salga a compartir. No hay necesidad de hacer grandes gastos. Antes la gente decía, salgamos a comer pupusas, pero hoy hasta comer pupusas es caro, ¿verdad? Pero entonces, pero compartir en compañerismo, ya sea de la universidad, de la escuela, del colegio o de trabajo, pues compartamos, ver una película juntos, el convivir juntos. O sea, no hay más cosa más linda y más bella que el vivir en sociedad y el compartir con otros humanos, porque podemos entender y comprender las emociones y sentimientos del otro, y también yo puedo entender y comprender las emociones y sentimientos propios que yo estoy viviendo. Entonces, eso no lo da las redes sociales virtuales y jamás lo van a sustituir, porque somos seres sociales y no seres robóticos, ¿verdad? Sino que seres sociales. Y si usted está pensando que el suicidio, las ideas suicidas no tienen solución, como no, tienen solución y se pueden prevenir buscando la ayuda adecuada. Busque salud mental, busque nuestros departamentos de psicología y con gusto le vamos a dar un buen servicio. Perfecto. Bueno, ahí estaban las palabras del maestro Bartolo Atilio Castellanos Arias, quien es jefe del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES y quien nos apoyó grandemente al desarrollo de este tema muy interesante. Y bueno, no queda más que despedirme, darle las gracias por haber estado en sintonía de este programa, decirles que también estamos en nuestra página en Facebook como Defensoría Universitaria, y así también nos encuentran en nuestro canal de YouTube, al cual pueden suscribirse y ver todo lo que tenemos ahí colgado en nuestras páginas. También tenemos nuestro sitio web, que es www.defensoria.ues.edu.sb. También tenemos nuestro correo electrónico, que es defensoria.universitaria@ues.edu.sb para cualquier duda. Les estuvo acompañando Luis Oscar Rosales, quien es el periodista de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y los invitamos a nuestro próximo programa. No se lo pierdan. Gracias.